Pues buenas noches a todos, sean bienvenidos. Creo que a todos les di la bienvenida. No es cierto, no es cierto. Familia López, no les he dado la bienvenida. Familia Hola, Charlie. Toriz, Toriz Guzmán. Hortensia, bienvenida. Josecita, Mariel, familia Rivas, ya les dimos la bienvenida y creo que a los demás ya les debemos dar la bienvenida. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Quiero ponerlos un poco en contexto. El día de ayer ha sucedido algo que ha llenado las noticias, medios de comunicación, tanto televisión como redes sociales. Hoy en día vivimos un tiempo en donde las redes sociales, eh, por obvias razones, viajan a una velocidad impresionante. Podemos tener evidencias de audio, de video, texto, eh, y actualizaciones mucho más rápidas de lo que puede llegar a ser el radio, el periódico, la misma televisión. Hace algunos años la televisión era lo máximo, era el medio de comunicación número uno, pero benditas redes sociales han venido a cambiar la dinámica de nuestra sociedad, y no solo de nuestra sociedad mexicana, sino del mundo completo. Ahora los países tienen que tener ciberseguridad. ¿Cuándo se hubieran imaginado que ahora los países tienen que tener departamentos de muy alta tecnología, de informática, y tienen que tener mucha seguridad en muchos sentidos, en cuestiones de banca financiera, en cuestiones de seguridad militar, en cuestiones de difusión de información? Hay países como Corea del Norte, en donde no tienen salida o entrada a la red que nosotros utilizamos. Ajá, nuestro dominio en redes sociales, pues no lo comparten. Hay partes de otros países, Rusia, China, en donde está muy controlado o restringido el uso de Internet. Tienes que tener un rango militar o un puesto de gobierno para poder tener acceso a Internet. De otra manera, no. Y hay países, lo contrario, países muy pobres, que aunque pudieran tener la libertad de usar medios de comunicación como es el Internet o redes sociales, pues simplemente no hay ni siquiera una computadora o luz eléctrica para tener acceso a estas cosas. ¿Qué ha sucedido? Ha habido una batalla campal en un estadio, es el Estadio Corregidora, en el estado de Querétaro. No estamos lejos, Querétaro está en autopista a 2 horas de la Ciudad de México. Creo que lo que te haces de aquí a Tlalnepantla es lo que te haces de la caseta hasta allá, hasta Querétaro. Y es una ciudad que conozco, no de fondo como una persona que ha nacido ahí, pero pues tengo buenos recuerdos de Querétaro, del acueducto, un poco de su historia. Históricamente, pues ahí es la casa de la corregidora, por eso este, se llama así el estadio de la corregidora. Estamos hablando de la historia de nuestro México lindo y querido. Y bueno, como todos los estados, con una gran historia y gran participación de sus personas, de sus personajes que han intervenido a lo largo de nuestra historia. Y desafortunadamente hubo un enfrentamiento horrible, muy horrible, que, que como iglesia nos tiene que conmocionar, nos tiene que alarmar, nos tiene que incomodar, nos tiene que enojar. Si lo que ha sucedido en el estadio no te enoja, déjame decirte que algo podría estar mal en ti. Te lo digo con todo mi corazón,
con todo mi corazón, algo puede estar mal. Si viste la noticia y dices, ay, otra vez, podría estar algo muy mal en nosotros. Lo platicaba, lo conversaba con alguien más y le decía, le preguntaba, ¿consideras que esto es algo que compete a la iglesia o crees que es solo un asunto del deporte? Y me decía esta persona, no, pues claro, o sea, la iglesia no tiene nada que ver, porque esto tiene que ver con el deporte, con el fútbol, tiene que ver con la seguridad de los estadios. Oh, por Dios. La verdad no, la verdad no. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué tiene que ver con la iglesia? Porque conductas de este tipo nos tienen que hacer preguntar, ¿en dónde está la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia que no está tocando el corazón de estas generaciones? ¿Cómo se va a llamar la predicación del día de hoy? Pues podríamos ponerle que lo sucedido en el estadio Corregidora, en el estado de Querétaro, es un fracaso de la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no los apropiamos tanto, no? ¿Por qué podríamos tomar o apropiarnos de esta situación? Porque la iglesia ha sido llamado a eso, a una intervención social, a transformar la vida de los seres humanos, a, a dar los recursos suficientes y necesarios para morir a la vieja naturaleza, para, para que nosotros podamos compartir el evangelio, dar sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, anunciar las buenas nuevas, liberar a la gente de demonios. Ustedes saben que yo en lo particular no predico del miedo para inducir al amor de Cristo. Me conocen. No utilizo la cultura del miedo dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que si ahorita menciono esta parte es porque meramente considero que en estos actos, por supuesto que hay una, una actividad demoníaca. La iglesia, ¿cómo ve esta situación? Como iglesia, ¿tú cómo percibes todo esto que ha sucedido? Sé que algunos habrán visto, algunos no habrán visto, algunos saben de lo que me refiero, algunos no. Los voy a poner en contexto, espero no herir susceptibilidades. Las imágenes no son mías, lo que les comparto es una compilación de fotografías que circulan abiertamente en redes sociales. Iré pasando unas de las más emblemáticas, intentaré explicarlas, hay unas que me duelen más que otras, y a lo mejor pueden decir, bueno, pero ¿qué caso tiene como verlas? Los que tienen rayitas azules son el equipo local del Querétaro. Los que tienen las playeras rojas con negro son del Atlas. ¿Qué estamos viendo en esta primera imagen? Pues un padre de familia que abraza a su hijo para que cuando vengan los golpes, los reciba él y no su hijo. Hay una turba, hay una barbarie, hay gente gritando, golpeando, maldiciendo, pero
fuerte, horrible. A mitad de la cancha, este papá se tira de panza encima de su hijo para poder prevenir que masacren a su hijo. Esto es real, familia. Esto es real. Estas personas son reales, son hombres, son mujeres, son niños, son jóvenes, son padres de familia. Esto es real. Y no estamos hablando de Ucrania, de Rusia, no estamos hablando de un país que está en otro continente, estamos hablando de un estado, estamos hablando de personas que hablan nuestro idioma, que estamos a 2 horas de lo que sucedió. Esto no puede ser ajeno a nosotros. Tenemos que tomar conciencia de esto, y esto es parte de lo que hace la iglesia, tomar conciencia de esto. Alguien podría decir, no, es que la iglesia no tiene por qué predicar de esto. Yo creo que sí lo tenemos que hacer, porque si no la iglesia entonces también estaría guardando silencio. Y la iglesia podría estar ignorando fenómenos sociales que apuntan que la iglesia está fracasando. Algo no está haciendo la iglesia. Si me dicen que no es cierto, que esto no tiene que ver con la iglesia, pues sería mentira. Una familia sale corriendo. Vean la edad de esos 2 niños. Esta es portada de muchos periódicos. ¿Por qué un niño tiene que quitarse la playera? ¿Cuánto miedo tiene que haber en el niño, en el corazón de su mamá, de su papá, de su hermanito, para que tengas que quitar la playera? ¿Por qué? Porque si portas una playera te matan. Si portas una playera roja con negro, ¿te matan? ¿Qué tipo de mentalidad tiene que tener un hombre o una mujer para que el tema de una playera sea punto de decisión si te matan o no? No solo agarraron a 1, a 2 o a 3. Cuando yo vi la noticia, me espanté porque en la noticia decía 16 muertos. Yo dije, ¿cómo es posible en un estadio de fútbol en donde se supone que lo que van a hacer es ver un partido de fútbol? Me alarmé cuando vi 16. Hace ratito revisaba las noticias. No sé si es fuente oficial. Yo les doy este número porque fue el que yo leí. 29 muertos. 29 muertos. La mayoría murió por golpes. ¿Cuántas patadas le tienes que dar a una persona para que muera? ¿Cuántos puñetazos le tienes que dar a una persona para que muera? ¿En dónde le tienes que pegar para que una persona por tus puños muera? Vemos a este joven, el de playera blanca, el que está a punto de darle una patada al que está tirado. Iglesia, te tienes que preguntar, ¿este muchacho no tiene una mamá, un papá, un hermano, un amigo que lo haya invitado a la iglesia? ¿A qué ha dedicado su vida? ¿En qué escuela va?
qué música escucha, qué comida come, cuál es el perfil psicológico de una persona así, porque se ven normales, pero hay un espíritu de muerte ahí. Si me dicen, no, es que no creen los demonios, por Dios, nosotros no predicamos de demonios, pero cuando ves los niveles de violencia tal cual está representados en esto, nos tiene que hacer ver otras situaciones. Vean el terror con el que se miran las personas del fondo. Imagínate estar observando cómo están matando a un muchacho a patadas. Capturan la fotografía de este hombre, va cargando un tubo, el muchacho que está al fondo lo ve, aterrorizado, y alguien podría decir, no, pues es como para solo infundir miedo. No, la pregunta es, ¿les pega porque lo conocen? ¿Les pega porque, mira, este es el primo de tal, mira, este me robó, aquel, es un mentiroso, mira, aquel, chocó mi carro? ¿Qué tipo de educación tiene que haber en una casa? ¿Qué, ¿Cómo son sus compañeros de trabajo? ¿Fue a la escuela? ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué programas ve? Este hombre solo golpea a estos hombres y a los que se atraviesen. Su punto de selección es únicamente la playera. La iglesia podría decir, no, pero es que nosotros no participamos. Ay, familia. En mi casa nunca hemos sido fieles devotos del fútbol. Pero imagínate la suma de todas las iglesias cristianas, evangélicas, pentecosteses, la iglesia en general, ¿cuánto fútbol consume? La iglesia patrocina este tipo de cosas, bueno, pues no específicamente la iglesia, pero cuando la iglesia compra un boleto de estadio, cuando la iglesia premia, premia al fútbol como deporte, como el mejor deporte, cuando la iglesia consume todo lo que proviene del fútbol, cuando la iglesia invierte 90 minutos de ver un partido, cuando en las iglesias se les infunde a los hijos el amor por una camiseta, ¿cuántas veces hemos escuchado de jóvenes que llegan a molestarse si hablan mal de su equipo y son cristianos? ¿Cuántos conoces que, que, que lleguen a tener un cambio de actitud solo por estar conviviendo, compartiendo con alguien que no le va al equipo? Reflexionaba yo con respecto a que yo mismo en alguna ocasión, en alguna reunión, quizás por jugar, por cotorrear, se ofende a un equipo y se habla quizás hasta de una tendencia sexual. Nos tenemos que cuestionar si como iglesia nosotros también estamos reforzando, por mínimo que sea,
este tipo de personas. Esta imagen es horrible. En el círculo derecho que tienen en su pantalla, el señor de la camisa está abrazando a un muchacho. Ese muchacho es su hijo, pero tiene una característica. Su hijo es invidente. El muchacho no sabe lo que está sucediendo. El muchacho no sabe lo que está sucediendo. Su papá lo abraza porque él no puede ver, solo está escuchando lo que acaba de detonar. Es algo terrible, muy terrible. Este hombre se tira para cubrir a una mujer que ya venían este grupo de personas, individuos a golpearles. Qué terrible. Familias, niños tan pequeñitos, padres arrepentidos. ¿Qué sembramos en el corazón de los niños? Estos son los rostros que se buscan. Todos son hombres. ¿Qué educación le estamos dando a los hombres de la iglesia? ¿Qué educación le estamos dando a los jóvenes de la iglesia? ¿Qué valores estamos infundiendo en los jóvenes de la iglesia? Por eso les digo, necesitamos invertir en su educación, que aprendan un instrumento. Ahora, estos golpeadores, esta es una generación. Yo creo que solamente 1 o 2 rebasan los 30 años. Pongamos, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 24. A lo más 8 rebasan los 30 años. Hay jovencitos, 18, 20, 22, 25. Aquí hay una generación. ¿Qué ha pasado en esas generaciones? ¿Qué hizo la iglesia en ese tiempo? ¿Qué tendría que significar la iglesia? ¿Qué tendría que significar la iglesia? Fíjense, para temas como testimonio, quiero compartirles algo que sucedió la semana pasada, que yo hubiera querido contarlo en otro contexto, compartir con ustedes algo muy hermoso que sucedió la semana pasada. Porque en medio de esto bonito que sucedió, vinieron muchos momentos de reflexión. Y voy a compartir este testimonio y también va a ir mezclado un poco con lo que yo quisiera dejar, de qué es lo que debe de significar la iglesia. El domingo pasado no pude estar en la reunión y no porque no pudiera. Si lo ponemos en un modo muy exigente, no quise participar. Y van a decir, ay, no quiso, qué desdichado. El viernes pasado hablé con mis papás y les dije,
¿cómo ven si mañana nos vamos a Acapulco? Y, y al principio ellos no querían. Sobre todo mi papá. Ahí está Carlitos y pues no me va a dejar mentir. Y va a decir, ay, me quemaste. Bueno, todo es por la educación de la iglesia, Carlitos. Así es que aguanta vara. Pero no es nada feo, no es nada grave. Solo que sí tuvo que haber un proceso de convencimiento. Y, y quiero compartir con esta iglesia porque sé que mucho de lo que yo vivo, ustedes también podrían estar viviendo. Ahora que pasamos del COVID, yo oraba a Dios y le decía, Padre, permíteme, dame los recursos y el tiempo para poder sacar a mi mamá de, de esto, de la casa. Que podamos salir, darnos una vuelta. Y, y yo le decía a Dios, pues sí, sí me gustaría salir lejos, pero si no, que sea algo cerca, pero sí tener la oportunidad de salir, de, pues de disfrutar la vida que Dios nos dio ahora que estuvimos encerrados con el COVID y con la fiebre, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza tan horrible, ay no, la fiebre que se sentía horrible. Y yo quería de verdad la oportunidad para poder salir. Y Dios acomodó todo para que pudiéramos salir. Y sí fue algo muy, muy padre. Finalmente comencé a mi papá. Y me decía mi papá algo que quiero abrirlo a la iglesia. Me decía, es que no tengo ahorita preparado nada porque me hubieras dicho con anticipación. Y, y yo quiero decirles, iglesia, que hay muchas cosas que si se planean mucho no van a suceder. Miren, ¿cuántos de nosotros los que estamos ahorita reunidos, cuántos no tenemos ropa de playa? Porque ropa de playa es uno, ropa para balneario, aunque parece lo mismo, pero es otra. Accesorios para playa son unos, accesorios para albercas son otros. Accesorios para ir a caminar a un cerro son otros, es otro tipo de vestimenta. ¿Por qué no tienes accesorios de playa? Pues porque no vas a la playa. Y no vas a la playa porque no hay dinero. Y no hay dinero porque muchas veces estamos educados a que el dinero pues debe de servir para comer, para vestir, pero no, el dinero para vacaciones, ¿dónde se ha visto? Eso es para los ricos. Dinero para vacaciones, para descansar, para desestresarme, dinero para disfrutar, dinero para tirar. Creo importante como iglesia también entender esta parte. Hay que invertir, sí, también en la familia. Y hay que invertir también, sí, en, en salir como familia y disfrutar de tiempos como familia. Y ahorita les voy a decir por qué y les voy a poner unos ejemplos. Y muy probablemente sí, la mayor parte del tiempo no tenemos dinero como para poder sufragar un gasto de salir a la playa. Pero hoy te digo, iglesia, ve la manera de juntar y aunque no te vayas en un plan de mucho lujo, sino en un plan austero, ve la manera de ir a la playa. Organízate con tu familia.
Disfrútense ahora que hay vida y ahora que hay tiempo. Habrá gente que no conoce el mar. Habrá gente que nunca ha nadado en el mar, que no se ha metido, que no conoce el calor, que no conoce las playas. No tengas miedo. Ve ahorrando, ve juntando. Y si hay una oportunidad, escápate, escápate. No sé en nuestro caso si vaya a haber en el resto del año otra oportunidad de salir, no lo sé. Pero sé que ya sucedió y me siento muy feliz. Volver a sentir mi cuerpo sano. Algo maravilloso y me recordaron muchas cosas. Cuando llegamos al puerto de Acapulco, déjenme decirle por qué tiene que ver esto con la predicación. Pues cuando llegamos al puerto de Acapulco, en esta ocasión llegué manejando y pues no es lo mismo, ¿no? Llegar en el autobús que manejando, pero en esta ocasión, gracias a Dios, llegamos manejando y llegamos bien. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, yo ahora veo cosas que antes no veía, pero hoy les puedo hablar de las herencias de los pastores. Yo, yo tengo dos herencias claras de mis pastores, porque puedo decir que tengo solamente la experiencia de dos iglesias a las que yo he pertenecido, dos modelos, pero básicamente dos liderazgos. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fíjense cómo fue la herencia de mi pastor, Raimundo Jiménez, su esposa Pompeya. Ellos venían de Acapulco. Entonces, entre sus gustos, entre su formación, entre su contexto, entre todo lo que ellos eran, pues nos motivaban y nos impulsaban a conocer el mar, a conocer Acapulco. La primera vez que pisamos Acapulco es por invitación del pastor Ray. Y a mí Acapulco se me hacía inmenso, se me hacía, híjole, no, o sea, yo mismo me preguntaba, ¿cómo saben llegar tan lejos? En una ocasión, entre los viajes hubo una caminata en la noche y me acuerdo que nos invitaron al Parque Papagayo y decían, en la tarde vamos a ir a Papagayo y se daban ellos el tiempo de subirnos a los camiones de allá de Acapulco y nos transportábamos hasta donde estaba el dichoso papagayo y entramos y caminamos y disfrutamos ese tiempo. Ahora que después de 31 años después, vuelvo a ir y Acapulco pues ya se me hace chiquito. Y se me hace muy entendible, pues sí está Caleta, Caletilla, Hornos, Puerto Marqués, ta. Ah, sí, pues aquí está el Zócalo, ahí está Pie de la Cuesta, ahí está el Mirador. Ahora tengo un entendimiento de tiempo y espacio, pero cuando, cuando estábamos ahí, pues descubrí que mi papá no sabe nadar. Y sí, efectivamente, mi papá no sabe nadar. Y esto, pues, voy a intentar no llorar. Pero sí me hizo un hoyo en el estómago. Mi papá no sabe nadar. Y entonces, ¿por qué yo rayos sí sé nadar? Normalmente este tipo de cosas las enseñan los papás, pero a mí no me pudo haber enseñado mi papá, porque en primer lugar mi papá no sabe nadar. Y en segundo lugar, la mayoría de veces
que yo, que yo asistí a las excursiones del Pastor Rey. Mi papá no fue. Y de repente, de golpe, entendí dos cosas. La primera es que tengo un papá y doy testimonio de tener un padre muy trabajador que justamente por cuidar su trabajo, su asistencia y no descuidar los recursos de la familia, él muchas veces se sacrificó para no asistir, para no faltar a su trabajo, pero el recurso, mi papá y mamá siempre vieron la manera de cubrirlo para poder salir a la excursión. Mi papá patrocinó todos los viajes para que nosotros pudiéramos ir, pero aquí interviene la fuerza de la iglesia. Cuando yo me intento preguntar a mí mismo, entonces, ¿cómo sabes nadar? Pues yo sé nadar por la iglesia. Yo sé nadar por la iglesia y es que en su momento, imagínense, hace 31 años, Ray era muy joven, Omar, su hermano, era muy joven, todos sus hermanos, sus hermanas eran muy jóvenes, pues 30 años, si le quitas a alguien ahorita 30 años, pues sí se va a ver muy diferente, ¿no? Pero ellos nos enseñaron a nadar. Al día de hoy, yo y otros jóvenes, cuando cuenten su historia, tendrán que contar y mencionar los nombres de ellos, Omar y Ray. Incluso no lo van a creer, pero me acordé del canon, del famoso canon, el Alejandro. Este, él, él también llegaba a ir y también al momento de estar junto con sus hijos, enseñándoles a nadar, pues también nosotros aprendíamos de lo que le enseñaban a sus hijos. Omar, yo me acuerdo que Omar, el hermano de Ray, invirtió muchísimo tiempo en nosotros. Íbamos muy seguido a las tazas, algunos se acordarán. Y allí en las tazas, nadábamos, intentábamos nadar. Y, y ha sido la intervención de la iglesia. De ese viaje, yo me vine muy convencido de que, de que puede haber jóvenes que les falte la cercanía con sus padres, con mamá o con papá. Pero si por gracia de Dios están en una iglesia, alguien de la iglesia les puede sustituir en algunas cosas la ausencia de papá o de mamá. Mi papá tampoco es músico, mi mamá tampoco es músico. Yo no me jacto de ser músico, toco la batería, pero siempre lo he dicho, es mera gracia de Dios. Pero ¿por qué Carlos toca la batería? Por la iglesia, por la iglesia. Yo puedo reconocer que a mi alrededor había jóvenes que tenían un verdadero talento musical, porque eran igual de jóvenes que yo o más jóvenes que yo, y tocaban la guitarra de una manera especial y tocaban el bajo de una manera especial, ya tocaban la batería de una manera especial, y yo me sentía muy abrumado porque en la historia de mi familia nadie toca un instrumento, o bueno, nadie tocaba. ¿Qué hace que tenga cercanía con la música? La iglesia. ¿Tan poderosa la iglesia? Sí, tan poderosa. El hecho de hablar en público y hablar en micrófono, hay personas que pagan cursos para expresarse y hablar en público. Tampoco lo aprendí de mis papás y tampoco pagué un curso. Se lo debo también a la iglesia.
a la iglesia. Cada vez que nos dan un espacio de participación, me acuerdo con el pastor Ray, la primera vez que me dijo, vas a dirigir en el culto del domingo, vas a dirigir unas alabanzas. Aleluya. Tenía yo 11 años cuando sucedió eso. Y le agradezco a la iglesia. Acapulco, nadar, excursiones, la batería, la música, hablar en público, expresarme en público a través del micrófono. Todo eso es parte de la base de mi vida. Y esa historia está marcada por el pastor Raimundo Jiménez y su esposa Pompeya Rodríguez. Y cuando veo la segunda parte de la influencia de la iglesia, en una iglesia en donde lidera Moisés García y Carmen Salinas, la historia cambia. Porque con ellos gira cambio de padres espirituales. Tengo un cambio de padres profesionistas, directores de escuelas primarias, supervisores, viven en la Ciudad de México. Sus viajes son a Monterrey. Y es otro tipo de liderazgo de casa, de familia, de padres espirituales. Y entonces viene una época en donde la herencia, y ustedes lo saben, la herencia de Cami conmigo es justamente eso, la herencia de la educación, la herencia de invertir para cuando me voy a cimientos. Cami hace una gran inversión de dinero, no solamente en lo moral, en el apoyo moral, sino de dinero, de economía para mi vida, para que me capacite y yo pueda estar en Monterrey. También ellos una gran influencia para que yo pueda profesionalizarme, salir de mi zona de confort, terminar de estudiar la prepa y poder entrar a la universidad, porque es algo que te va jalando y tiene que ver con la iglesia, con tu círculo de influencia. Es aquí donde cae el valor de con quién te juntas, con quién estás, con quién platicas. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Quién no se acercó a ellos? ¿Quién no los evangelizó? ¿Quién no murió a sus actividades para poder alcanzar a estas generaciones? ¿Cuántas cosas tuvo que morir estos 4 pastores a sus vidas personales para invertirlas en nosotros? ¿Cuántos tiempos de descanso murieron ellos para poder invertirlo en nosotros? ¿Cuántas reuniones familiares murieron ellos para poderlas invertir en nosotros? ¿Cuánta economía y cuánto dinero ellos se dieron al reino de Dios para que nosotros pudiéramos tener una iglesia, un micrófono, un espacio donde predicar, un púlpito, bancas, sillas, etcétera? ¿Cuánto? Para que tú y yo no estemos golpeando a alguien en un estadio. Para que tú y yo tengamos otro tipo de aspiraciones en la vida.
para que tú y yo tengamos otro tipo de habilidades, para que tú y yo podamos disfrutar de otro tipo de vida, para que tú y yo podamos trascender. Al final, esto es el Evangelio. Porque hoy te podría decir todos los versículos de la Biblia, pero no es el caso. Necesitamos ver en nuestra vida cuánta inversión ya hubo en la vida de Carlos, de Mari, de Luis, de Alicia, de Elena, de Sarita, de Alondra, de Laura, de Mariel, de Josefina, de Betty, de Ray, de Hortensia. Cuánto ya hubo invertido en sus vidas para que hoy tengan otra perspectiva de vida. Para que hoy podamos voltear a ver y decir no. Obviamente no vamos a poder cambiar toda la juventud del mundo, ni siquiera de nuestro propio país, ni siquiera de nuestro estado. Pero localmente sí vamos a poder hacer algo. Empecemos con 2 jóvenes que los impulsemos a aprender un instrumento. ¿Qué nos tiene que dar entonces la iglesia? Termino con esto. Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Educa. Y educar tiene que ver con la transmisión de conocimientos, de normas y valores, formas de organización y formas de trabajo. Pero para eso necesitas una relación y tiempo y presencia. Educa a tu hijo para que no esté en un estadio golpeando a alguien por traer una playera diferente a la de él. Educa a tu hijo. Iglesia, a todos aquellos que tienen hijos menores de 12 años. A ti, a quien más te conviene enviarlos a la reunión de niños. ¿Tú crees que le conviene a la iglesia? No. Te conviene a ti, papá, mamá. Invierte tiempo porque cuando pasen los 12 años, viene un rompimiento importante. Y aquí es donde empieza. Y cuando llegue a viejo, el camino del viejo inicia a los 12 años. A los 12 años hay un rompimiento emocional, psicológico y biológico, padres e hijos. Educa, invierte tiempo. ¿Para qué sirve la iglesia entonces? Estos 7 puntos es mi vida. Encontré a Ray, encontré a Omar, encontré a Alejandro, encontré a Maher, encontré a David, encontré a muchos amigos. Amigos que también en su momento y en su tiempo me motivaron para ir a la iglesia cuando yo no quería ir. Qué loco, ¿no? Encontré, pues, ¿para qué sirve la iglesia? Para tener un acercamiento con la música. La iglesia, como tal, es un semillero de músicos. En una ocasión, estábamos visitando una iglesia y me acuerdo que Moy nos había llevado, estábamos todavía en Puerta del Cielo, y Moy nos llevó a tocar a una iglesia. ¿Saben qué iglesia es? A la Vicente Guerrero, una de Asambleas de Dios. Y nos llevó, y ustedes saben que la Vicente Guerrero es grandísima. Y me acuerdo que todos los jóvenes nos subimos a la plataforma y ya estábamos preparando los instrumentos para tocar. En un momento de esos, uno de los chicos que había invitado al grupo y que era parte como de los organizadores, les decía a sus jóvenes de la iglesia, dice, quiero que sepan una cosa, de esta iglesia, todos los jóvenes saben tocar un instrumento.
Y hubo, obviamente, gracias a Dios que en esa ocasión hubo alguien que no lo creyó, pero en ese tiempo, en esa generación, todos sabíamos tocar un instrumento. Todos. Éramos muchísimos jóvenes en Puerta del Cielo y todos impactados con con el ministerio de alabanza, todos impactados con el ministerio musical. Así es que sí, la iglesia es un semillero de músicos. Ahí podríamos encontrar talentos impresionantes. ¿Qué encontré también en la iglesia? Maestros, por supuesto. Recuerdo a Rosa Girón como maestra, a Omar como maestro de jóvenes, a Ray, a Betty, a la familia Jiménez como tal, a Miriam, Maritere, Pastor Ray, Pompeya, de jóvenes nuestros maestros, los Escartín, José Luis, Socorro, sus hijas, Adriana, Patti, en ese tiempo, ellos eran nuestros maestros. Y es algo bien importante porque si quizás en algún momento algo no venía desde casa, Dios se las ingenió para que un buen conocimiento, un buen concepto, una buena idea, un buen sentimiento fuera sembrada en nuestras vidas desde nuestros maestros. Sí había maestros. Ahora puse a Dios en el cuarto lugar, porque siendo honestos, en el transcurso de mi vida, yo creo que me enamoré de la iglesia a través de los amigos, la música y los maestros. Esto puso los cimientos para poder tener un encuentro, posteriormente un encuentro serio y real con Dios. Creo también que la iglesia tiene que tener la suficiente astucia para que a los jóvenes les guste ir y en una de esas se encuentre con Dios. Sé que los jóvenes tendrían que encontrar cosas que les llame la atención. No quiere decir que solo a la primera hay un encuentro con Dios, no. Creo que puede haber esa plataforma de opciones, ese abanico de opciones, como los amigos, la música y los maestros, para que en una de esas se encuentren con el Dios vivo. Y entonces vino algo diferente, porque después de que encuentro a Dios en esto, veo ahora muy claro que despierta en el ser humano ministerios. Y claro, al día de hoy yo puedo ver que sí, los niños de esa generación crecimos y por ahí hay maestros, hay evangelistas, hay pastores. Aleluya. Esa iglesia fue un semillero. Ahora hay muchos ministerios. No soy el único ministerio que está vivo y que está ejerciendo. No, hay más. Y Dios se está glorificando en esa generación, pero somos una generación que también ya va camino a la muerte. Ya 42 años voy a cumplir este año. Lo sexto que encontré fue una educación, aspiración educacional. Encontré una educación y encontré motivación, no solo para aprender dentro de la iglesia, sino aprender fuera de la iglesia. Y esto es algo que nunca voy a dejar de hacer, porque Came lo hizo conmigo. Estar duro y dale. Ahora, yo tengo una gran fortuna. Desde mi casa, desde el seno de mi casa, hubo el apoyo. Y se combinó con el apoyo fuera de casa. ¿Pero en dónde? En la iglesia. ¿Y se imaginan qué afortunado puede ser un hombre o una mujer que lo apoyen en su casa y lo apoyen en su iglesia? Yo creo que a quien le suceda esto, definitivamente va directo a un camino de éxito. Y el último punto,
En la iglesia finalmente encontré propósito y destino. Sé que mi vida no es para ir a un estadio ese. Y sé también que mi vida no es para terminar así. Hay cosas que hoy puedo discriminar de manera positiva porque sé que no, gracias, esto no abona al futuro de mi vida. No me veo haciendo otra cosa que enseñar, ministrar, profetizar. No, definitivamente no. Todo tendrá que girar en eso. Incluso mi trabajo laboral, Dios ha permitido que todo gire en eso. Pero ahora yo siento la responsabilidad de, de poder, de poder decirle a la iglesia que necesitamos invertir en los jóvenes. Iglesia despierta. Lo que ha pasado en este estadio nos tiene que doler a todos. Y preguntarnos si estamos haciendo lo que la iglesia ha sido llamada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por los hallazgos que he encontrado en este tiempo, en donde todo apunta tu gran amor, tu paciencia, tu misericordia para nuestras vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por las familias que perdieron a un hijo, a un padre, a un hermano en ese estadio. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, porque sé que como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar tu evangelio no solo de manera local. Tenemos que salir, caminar. Tenemos que llegar hasta Judea, hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a los jóvenes de nuestra casa, Padre, tú pongas en ellos la visión de llevar el evangelio a otros países, la responsabilidad de aprender otros idiomas para llegar a otros países. Que pongas, Padre, también en la iglesia la responsabilidad de dirigir, de guiar y de patrocinar muchas veces a las nuevas generaciones. Padre, no quisiera que demandaras de nosotros la sangre de inocentes por no haber abierto la boca y predicar el evangelio y compartir las buenas noticias, liberar a los endemoniados, romper cadenas y liberar a los cautivos y anunciarles que Cristo vino a salvar al mundo. Te pido por esas familias que han perdido a un ser amado. Y en el nombre de Jesús, danos a nosotros sabiduría de tu Espíritu para saber y entender qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy. Quedamos en tus manos, Padre. Danos diligencia y abre nuestros ojos para atender a la sociedad en donde tú nos pusiste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.